Amigos de Radio Victoria o Congreso Televisión, a continuación vamos a conversar como todas las semanas con Vladimiro Mujica, presidente de Benamérica, una organización que para nosotros sigue teniendo la robustez que se requiere pues en estos países nuestros en Latinoamérica para fundamentar el trabajo sectorial en función de la democracia y las libertades, pero que tiene sus dificultades, tiene sus aristas, tiene sus complicaciones y de todos modos no se deberían abandonar este tipo de luchas, ¿no? Pero cuando yo veo que grupos profesionales de distinta índole hacen tal esfuerzo como el que se hace en Benamérica para prever soluciones eventuales cuando la democracia y la libertad vuelva a ciertos países latinoamericanos, me paseo también por la circunstancia de Colombia, que estando en un sistema democrático entró también a formar parte del lineamiento izquierdista con un Petro que aparentemente en las primeras de cambio mostró estar respetando las instituciones, pero de la noche a la mañana, cuando van por medio gobierno, adopta pues una postura confrontacionista contra todo el mundo y quiere pasar por encima de la Constitución, de la Asamblea, del Congreso, de todo el mundo. Y ayer la calle le dijo que no lo va a lograr. Bueno, en Venezuela también hubo movimientos muy parecidos de esa magnitud, pero el chavismo se quedó y ahora está Maduro pues con la connotación que todos le conocemos. Y Estados Unidos, que tiene por otro lado pues también movimientos de calle de mucha fortaleza, de mucha profundidad, pero como respuesta en alguna medida pues a otro tipo de situaciones, porque el presidente de los Estados Unidos pues es el presidente de una potencia que de alguna forma toma determinaciones muchas veces pues en lo que ocurre a nivel global y algunos se la consienten, otros se la cuestionan, pero él sigue allí y al menos en algunos momentos pareciera que ha recogido los cabos, ¿no? Se repliega y después avanza de nuevo y no sabemos a dónde puede llegar. Pero contrástame esas dos maneras de política dentro del marco democrático, porque tú eres un analista pues bien cercano a los análisis detallados de estas conductas globales, ¿no? Los analizas en profundidad. Yo la verdad que no tengo, hoy día no tengo un criterio claro a dónde vamos a parar. Sí, bueno, José Antonio, buenos días, gracias por la invitación a estar aquí contigo. Mira, respecto a las dos preguntas bueno, una sola pregunta, en realidad dos situaciones. Dos Yo situaciones, creo sí. primero, sí, dos situaciones que en cierta manera ambas generan preocupaciones, pero son intrínsecamente muy distintas. En, pero, digamos, en el contexto de todo lo que está pasando internacionalmente, sin duda, pues que ambas situaciones generan, de cierta forma, pues, Desasosiego, desasosiego sí, por todos bueno, lados. Sí. preocupación, hay que reflexionar, etcétera. Pero yo creo, bueno, primero, ¿en qué no se parecen? No se parecen en que Estados Unidos y Colombia son dos naciones completamente distintas. Estados Unidos tiene una historia de apego a la democracia, ha tenido una sola constitución en toda su historia, con algunas reformas. En Colombia se ha pasado por un proceso de desestabilización muy grave, inducido en buena medida por la guerrilla, otra parte por la acción de los sectores de ultraderecha en Colombia. Todo va atrás hasta el asesinato de Gaitán. Eh, entonces, bueno, Colombia está pasando por una situación muy compleja donde hubo un proceso de paz, pero que estuvo mediado previamente por una acción muy dura, sobre todo del presidente Uribe en ese entonces, contra la guerrilla colombiana, que terminó por restarle fuerza y por inducirlos a los acuerdos de paz, entre los cuales, por supuesto, está el haber perdonado, eh,
haber hecho algún tipo de sobreseimiento de las causas judiciales que enfrentaban muchos exdirigentes de estos sectores en Cierto. rebeldía, entre ellos el actual presidente de Colombia. Ujú. Entonces, digamos, eso hay que verlo como un avance muy positivo, claro. Entonces, luego viene el tema de qué es lo que está haciendo Petro en este momento, y eso, por supuesto, hay que verlo también. Es decir, es mucha la tentación de ver, bueno, eso es como lo de Chávez en Venezuela, pero no es como lo de Chávez en Venezuela. Todavía no lo es porque hay un entorno de enfrentamiento en torno a lo que está haciendo Petro y las demostraciones populares en Colombia en contra de la reforma que pretende adelantar Petro, de la consulta, pues el referéndum esencialmente que pretende adelantar Petro, han sido muy duras y digamos, todo va a estar condicionado a que los sectores que tienen la responsabilidad de defender la democracia puedan actuar conjuntamente, porque precisamente lo que pasó con la elección de Petro es que los sectores que se le oponían, bueno, en la práctica llegaron en condiciones muy precarias a esa elección, vamos a decirlo así, con un pésimo candidato y que se enfrentaba a un tipo astutamente político como Petro. Bueno, entonces ahora ocurrió este hecho sumamente lamentable del atentado contra el senador Miguel Uribe, sí. Uribe y que, bueno, pone pues en entredicho todo el tema de si se va a regresar al estado de violencia que había en Colombia. Eh, entonces es una gran preocupación y por supuesto esa gran preocupación se extiende de manera inmediata a Venezuela, porque entre otras cosas el gobierno venezolano mantiene un nada oculto arreglo con uno de los dos facciones enfrentadas pues, de la guerrilla colombiana, el ELN y la FARC. Entonces hay cercanía mucho más con uno de ellos y esto lo vimos en el conflicto grave que todavía está allí en la, digamos, del lado colombiano de la frontera con Zulia, ¿no? Sí. Con el estado Zulia. Bueno, eso, entonces, eso de Colombia inmediatamente tiene repercusiones muy graves en el tema venezolano. Colombia tiene 2.800.000 inmigrantes venezolanos. Bueno, luego por Y otro, es la puerta de salida más fácil para muchísimos más que pudieran todavía abandonar el país. sí, claro, pero el tema de la puerta de salida, sí, es eso, pero a su vez Colombia es mucho más que la puerta de salida. O sea, si Colombia se desestabiliza mucho más de lo que ya está, entonces eso va a repercutir y no necesariamente en favor de la democracia en Venezuela. Ujú. Luego está el tema de los Estados Unidos, por supuesto. Ayer, ayer salió un editorial del Diario El Nacional que analiza precisamente esas cosas. Yo no sé si tú tuviste oportunidad Sí, de ver. yo leí algo, sí. Y ese editorial nacional toca precisamente el tema que me parece importante, porque toca el tema de convulsiones en la democracia occidentales. Y no solamente el tema de los Estados Unidos, sino todo lo que está pasando en Europa, donde por un lado hay sectores cada vez más nacionalistas, derechistas, que han tomado el poder, bueno, ya de hecho en Italia, en Alemania, que digamos tienen una conducta muy clara, pues, de regreso a ciertos planteamientos sumamente conservadores. Por otro lado, la tensión que ha ocurrido por el lado de los aranceles, que ha hecho que en Europa, no solamente los aranceles, sino los gastos de defensa, la situación de Ucrania, que ha hecho que en Europa mucha gente tenga la percepción de que Estados Unidos ha pasado de ser un aliado, un socio. Esta visión de que la política de los Estados Unidos ha cambiado a una política transaccional, porque es necesario mostrar qué es lo que tiene para ofrecer y eso también tiene una connotación en el caso venezolano, porque en el caso venezolano se ha hecho también
había una discusión importante sobre que los Estados Unidos han pedido de manera explícita que se muestre qué es lo que se ofrecería, qué es lo que pasaría si en Venezuela se recupera la democracia. Y hace poco hubo un evento que organizó un organismo de los Estados Unidos, el Foro de la Democracia, no recuerdo el nombre exacto del organismo, pero fue hace 2 o 3 días, y entonces allí se discutió muy en serio, digamos, ese planteamiento de que Venezuela sería el negocio, la inversión, la recuperación de Venezuela sería lo más importante que pudiera ocurrir en los próximos años, en los próximos decenios en realidad. Claro, entonces todo esto, digamos, que está allí, entonces por supuesto hay que verlo también en relación con la polarización que está ocurriendo en los Estados Unidos y que es una polarización brutal que entonces está enfrentando de manera muy directa a un sector del Partido Republicano con los demócratas y especialmente con un sector de los demócratas, y entonces eso se está traduciendo en cosas durísimas. Por supuesto, el análisis del desfile de hace 2 días, yo creo que, digamos, no se hace ningún servicio presentándolo como que fue un desfile para honrar el cumpleaños del presidente Trump, porque No, había una circunstancia institucional que era el 250 250 aniversario años de la fundación de de ese la ejército, sí, fundación del ejército. Entonces, claro. claro, es inevitable que la gente lo tome de esa manera, pero también el número de demostraciones, de manifestaciones que hubo en los Estados Unidos, que ha habido en los Estados Unidos en las últimas semanas, indica pues que el tema de la polarización va mucho más allá de, del tema de la migración, que era un poco el motivo original y que tiene otras connotaciones. Por supuesto que lo de la inmigración sigue estando allí, pero cuando uno ve las manifestaciones, bueno, yo estaba en Los Ángeles ayer y vi algunas de las cosas. Allí la presencia dominante no era de inmigrantes, era de norteamericanos. Y entonces, eso le da también un alcance a todo esto que es necesario discutirlo. Yo creo que también el editorial del Nacional advierte con mucha claridad que el avanzar posiciones adelantadas, sobre todo esto es un grave error, sobre todo porque nosotros tenemos que entender que el tema central para nosotros los venezolanos es la recuperación de la democracia en Venezuela, y eso supone tener aliados internacionales. Y el aliado internacional más importante que tenemos son los Estados Y más, Unidos. más cercano e interesado en que ese sistema prevalezca. Claro, son los Estados Unidos, y yo digo los Estados Unidos y no digo específicamente un gobierno, digo el país, la nación. El país, Y exacto. porque, no, porque nosotros hemos insistido mucho en que esto se lo haga con una aproximación bipartidista, por supuesto. El presidente Trump es la cabeza de la rama ejecutiva del gobierno. Y las otras ramas, la que es de mucha importancia también para nosotros es la rama legislativa, que también, Sí. recordemos que el gobierno de los Estados Unidos, a diferencia enorme del gobierno venezolano, donde no hay separación de poderes, en los Estados Unidos hay separación de poderes. Y entonces el tema de que se entienda pues que el tratamiento del asunto de Venezuela, nosotros lo estamos planteando, bueno, nosotros, digo, María Corina, el mundo, todo el espacio de la oposición lo está planteando como un tema bipartidista. Entonces son circunstancias sumamente complejas y que se unen, bueno, tú no las mencionaste, pero se unen con toda la geopolítica internacional, la parte del Caribe, que es extremadamente preocupante, el conflicto entre Irán e Israel, que puede escalarse de muchas maneras difíciles, el otro entre Ucrania y Rusia, y el otro que se avecina o que se perfila, que es el de China en relación a Taiwán, aparte de otros conflictos. Pero sobre todo, bueno, en relación con el conflicto entre Irán e Israel, ahora ha aparecido con mucha insistencia. Yo no tengo ninguna verificación de eso, pero ha aparecido con mucha insistencia que parte del uranio que tiene Irán viene de Venezuela. Venezuela no se distingue por las reservas de uranio. Entonces, es decir, pero lo que te quiero decir es que dentro de las cosas que se repiten en los medios, varios comunicadores venezolanos lo han repetido con mucha insistencia esto,
yo no tengo ninguna verificación de esto. No, Entonces yo tampoco la tengo, por eso te digo, ¿no? hay que ser muy cuidadoso con este tipo de cosas porque uno puede, por supuesto, hay muchísimos motivos para estar preocupado. Es decir, yo tengo al menos 10 amigos cercanos, al menos 10 amigos cercanos en Israel. Y yo lo único que, yo he ido muchas veces a Israel, y yo lo único que les escribo es, ¿están bien tú y tu familia? Sí, Con la porque no esperanza de sé. que simplemente me digan, Sí, sí, estamos bien, y bueno, entonces ya le digo porque más no se puede preguntar, más no se debe preguntar. sí. No, y no nos Y corresponde opinar tampoco, porque no tenemos idea de la profundidad que eso tiene, ¿no? bueno, fíjate, allí, Lo a ver, conocemos sí, históricamente el conflicto, pero sí, las hay, determinaciones que se están tomando hoy día, no, eso lo entiendo, pero yo, bueno, al menos yo sobre eso, sobre ese conflicto, yo tengo una posición. Es decir, Israel ha cometido muchos errores, pero si yo me ponen a escoger entre lo que pretende el fundamentalismo ujú, islámico y lo que pretende el Estado de Israel, yo sin duda sí, estoy más cerca de Israel, sin duda. exacto, Eso no quiere decir que yo no tenga objeciones importantes, en algunos casos, algunas políticas de los gobiernos de Israel en su momento y de este gobierno en particular. Pero cuando tú ves una vez te lo mencioné, te lo dije acá, cuando tú ves la carta fundacional, la carta constitutiva de Hamas, mm, en el segundo párrafo dice, esencialmente dice, Israel seguirá existiendo hasta que el fundamentalismo islámico jamás haga que se destruya el Estado de Israel. Entonces, yo no puedo tener la más remota simpatía por nada que tenga que ver con esa organización. Ah, claro, entonces tú agarras y dices, bueno, pero entonces mueren inocentes en ese conflicto. Sí, mueren inocentes. Sí, muere gente que no debería morir. Ese es el problema de cuando se llega a las guerras de exterminio. Cuando se llega a una guerra de exterminio, entonces hay muy pocos frenos sobre el tema de derechos humanos. Es lamentable, es profundamente lamentable, pero es una circunstancia histórica que cada vez que han habido guerras de exterminio en el pasado, sufren inevitablemente. Entonces, claro, está el tema del respeto a los derechos humanos, pero el tema de los derechos humanos cuando hay guerras de exterminio en curso también es un tema sumamente conflictivo. Pero bueno, en todo caso que ese conflicto es extremadamente preocupante, puede escalar hasta convertirse en un conflicto donde se utilicen por primera vez en muchos años armas nucleares. Eh, bueno, esperemos que no llegue a eso, pero entonces, claro, todo lo que tiene que ver con el tema venezolano y no, es que eh, hoy día ah, si te pones a ver, hoy día si te pones a ver, hay factores y hay decisiones de gobiernos que de alguna manera nos comprometen, querámoslo o no, con el tipo de asociaciones que se buscan, porque son asociaciones que se hacen de una manera demasiado improvisada, no está fundamentada en procurar de un país al otro canales de bienestar y desarrollo, sino de defender las posiciones de la naturaleza que sean. Y yo no creo que en Latinoamérica haya ningún gobierno al que le corresponda, ni por historia, ni por cultura, ni por tradición, defender al otro país que esté en guerra con un vecino. Porque al fin y al cabo, una cosa es que tú digas, ojalá que se acabe la guerra, ojalá que no lleguen a más, ojalá que no surja un exterminio entre ambas naciones, y otra cosa es fijar posición a favor de uno u otro, que no nos corresponde. bueno, Aunque los no, derechos humanos rijan, no nos corresponde. no nos corresponde hasta un cierto punto porque hay tratados internacionales donde sí corresponde Por opinar. eso. Y entonces los tratados internacionales, la obligación de intervenir, lo que tiene que ver con los tratados de derechos humanos, inclusive la Carta de la OEA, Pero no es a y, tomar y partido, es a llamar a ambas partes a moderarse. en algunos casos puedes tomar partido si tú consideras que uno de los países ha Bueno, violentado eso, y eso ha ocurrido en el pasado, por supuesto. O sea, esos convenios, precisamente, por ejemplo, tú tomas el Tratado de la OTAN. El Tratado de la OTAN establece claramente que en caso de agresión a uno de los países miembros, los otros países tienen una obligación de intervenir y no de no opinar. O sea, eso, y en el caso latinoamericano, también lo que pasa es que los tratados latinoamericanos no son tan exigentes en esa materia, ni siquiera el de la OEA.
el que es más exigente en esa materia es No, por eso te lo digo, porque hay gobiernos que asumen justamente los tratados que han firmado con países como estos que están en conflicto, de otra naturaleza, que si científico, que si de apoyo industrial, no sé cuánto, pero toman posiciones políticas muy abiertas. Y eso de alguna manera desnaturaliza el fin para el cual se les escogió. Y se van de lo democrático a lo dictatorial y de lo dictatorial. ese punto que tú estás tocando es un punto controversial. Cuando se Sí, suscriben por eso acuerdos te digo, y cuando Cuba, por ejemplo, cuando Cuba hizo lo que hizo, se tomaron acciones en contra de Cuba, sí, y las tomó la comunidad latinoamericana sí, en contra de Cuba. No es que no se puede opinar sobre eso, lo que estaba ocurriendo en Cuba era de tal naturaleza que, bueno, que la comunidad latinoamericana, buena parte de ella, eligió opinar sobre. Entonces, el tema de que cuando hay conflictos, entonces los países no pueden tomar posiciones, eso es controversial porque en muchos casos, sobre todo cuando en el caso extremo en que se trata de violación de recursos humanos, de recursos de derechos humanos, por ejemplo, el caso de Milosevic. Es decir, Milosevic fue desplazado y luego la propia Corte Internacional de Justicia decidió actuar y poner en prisión a Milosevic. Es decir, que tomó una posición respecto a la posición del gobierno de Milosevic en relación a los conflictos que habían con las naciones que anteriormente formaban parte de Yugoslavia. Entonces, digamos, eso que tú dices es muy controversial, pero entiendo en qué sentido lo estás diciendo, pero es muy controversial porque en algunos casos se impone la necesidad de tomar posición. no, pero Y en entre iguales, Vladimiro, fíjate, entre iguales, yo acepto que se tome posiciones, pero cuando tú violentas los derechos humanos dentro de tu propio país, pues es lógico que vas a ponerte a favor de uno o del otro en cualquier otra parte que ocurran confrontaciones, ¿no? Porque tú eres violador de los derechos humanos. No puedes hablar de defenderlos a favor de tal o cual en otra parte. ¿Entiendes? Bueno, pero entonces esto que tú estás Ese diciendo es que, ahora, esto que tú estás diciendo ahora no es exactamente lo mismo que señalaste antes. O sea, si tú, en el caso de Venezuela, por ejemplo, que eres un violador interno de derechos humanos, entonces lo que tú estás diciendo es que queda muy cuestionada la población de la posición del gobierno de Venezuela si aparece en otros entornos cuestionando el tema de los derechos humanos, como lo ha hecho en el caso de la guerra exacto. entre Gaza, bueno, Gaza, A eso me refería. conflicto. Ah, bueno, no, en eso sí estamos de acuerdo. Lo que pasa es que, como tú lo dijiste antes, parecía ser que los países vecinos no podían opinar sobre situaciones internas. Y a eso fue lo que me referí, porque lo que tú dijiste antes fue mucho más lo que estoy diciendo ahorita, pero en esto otro que estás diciendo ahora, entonces estamos de acuerdo. Bueno, de todos modos, la situación está allí, sigue candente, no sabemos, siguen acusaciones de lado y lado, acciones bélicas de lado y lado. Quién gana, quién pierde, no sabemos. Si los organismos internacionales serán capaces Ahora, ¿a qué te estás refiriendo? ¿Al al conflicto conflicto entre de Irán e Israel? Israel, pues sí, no sabemos. Pero bueno, de todos modos, lo que nos interesa en este instante a nosotros es que tenemos unas elecciones el 25 de este mes y que de alguna manera siguen caminado todo pues a lo mismo, a que se queden los que están. Lo mismo con una variante ¿Cómo lo ves? ¿Cómo importante. lo ves? Bueno, yo no sé si eso es lo que va a ocurrir, pero estoy viendo una tendencia a que la participación en esas elecciones locales Va a ser puede ser menor, más. mucho menor que la que hubo. No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Puede ser mayor, porque hay una preocupación en las localidades, en los municipios, etcétera, sobre que es el entorno más íntimo de las poblaciones. No lo sé. Eso que tú estás diciendo lo estamos evaluando. Yo no tengo suficiente información, pero la impresión que tengo es que puede aumentar la votación, pero no lo sé. No lo sabes. Bueno, yo tampoco, pero de todos modos, yo abogaría porque sea un trastazo más contra el régimen, porque de alguna manera tenemos que demostrarle que no le corresponde imponerse porque le da la gana, porque ha escogido candidatos, ha condicionado a otros, ha cambiado y ha escogido la fecha de elección el Ejecutivo mismo. O sea, Sí, no ha cumplido los lapsos que establece la Constitución, ni para juramentarse, ni para hacer elecciones, ni para nada por el estilo. sí, Entonces, estamos frente a un sí, régimen que sí, no respeta normas y bueno, la población es la que al final dirá su última palabra. sí. Y la que tome, bueno, le favorecerá o le perjudicará, no lo sabemos. Más de lo que ya está.
quién sabe. El tema este de las elecciones municipales es un tema todavía abierto. Sí, sí, Yo por eso, está más bien abierto. preferiría esperar un poquito Sí, para ver qué la sí. proceso. Sí, sí, no, en eso estamos. De todos modos, pues, se hacen los trabajos que se puedan hacer, se hacen las recomendaciones que se puedan hacer, se hacen las observaciones que se puedan hacer, se hacen los cuestionamientos que se puedan hacer. Al fin y al cabo, pues, opinar Mm, es un derecho y, sí, y bueno, y nos corresponde como ciudadanos del mundo estar atentos a lo que pasa en todos lados, que nos afecta también de alguna manera, aunque sea indirecta, bien sea por el lado de los negocios, bien sea por el lado de las inversiones, bien sea por el lado de las oportunidades, porque tenemos muchos venezolanos afuera y en donde quiera que estén, bueno, están expuestos. Entonces, y si lo están a lo interno, pues más lo estarían afuera. Es la sí. percepción que hay, ¿no? Pero seguimos nuestra lucha aquí, pues, de nuevo con esa televisión, Bueno, tratando de ser lo más objetivos posible que se pueda en el tiempo. bueno, dale, Gracias Luis. por estar con nosotros. Un abrazo. Ok, Saludos. chao.